como bien sabéis, Restañando el Alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, ¿por qué no decirlo?, como animal humano. Restañando el Alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es viernes, toca hablar de experiencias y nos vamos a Bonavid, la ciudad del amor. Nos vamos a París. Ya habréis escuchado algún podcast de accesibilidad sobre París y también alguno más, pero bueno, hoy os voy a hablar de París y voy a hablar de un paseo que dimos. Y porque tendréis otro podcast sobre el Louvre, pero este paseo lo empezamos en la parada de Pidans, que empieza el Louvre. Antes de nada quería hablar un poquito también porque nosotros nos alojamos en un apartamento, algo así, Adagio Bercy, en la zona de la Bercy, que Bercy es una zona como residencial, también con un pequeño jardín, viviendas, centro comercial. Está bastante bien, o sea, está muy bien, tiene sitios para comer. Nosotros comimos un día en un sitio que se llama Indiana, que unas hamburguesas riquísimas, y luego en esta zona también tienen un japonés bastante bueno, que también comimos otro día, y varios restaurantes, o sea, está bastante bien. También tienen un cine, un cine Cité, que yo hacía años que no había un cine Cité en España, creo que ya no existen, o si existen hay muy pocos, pero en Francia sí debe haber, y aquí ver un cine Cité pues, fue como viajar al tiempo, o sea, viajar al pasado sin DeLorean, y madre mía, cómo me quedé cuando pasé por un cine Cité. Y bueno, bastante bien Bercy y toda esa zona. Ya hablaré de temas de accesibilidad, si queda el sitio bastante accesible y todo, pero ya hablaré de eso en profundidad. Y está bien porque es una zona que luego coges el metro y, y estás en 3 o 4 paradas en el centro, entonces está bastante bien. A mí me gusta, yo por ejemplo, que he vivido casi toda la vida en Entrevías, una de las cosas que me gusta, a ver, siempre está bien vivir en el centro prácticamente o muy cerca del centro, pero a mí una de las cosas que siempre me ha gustado de Entrevías es que no era el centro, son precios de alquiler, bueno, ya los precios de alquiler en todos los lados están disparadísimos, pero en su día eran precios asequibles y te cogías un autobús o una Renfe, un Cercanías y estabas en 5 minutos en Atocha y en 10 en Sol. Entonces es lo bueno que tiene eso. Entonces aquí pasaba que enseguida te plantabas en varias paradas. Y voy a contar el paseo que dimos el primer día que disfrutamos entero de París, porque llegamos un domingo por la tarde y nos alojamos, estuvimos yendo a cenar, luego paseamos una serie de cosas y luego ya el lunes fue para disfrutar un poquito y pasear. Nos dimos el resto de días también paseamos y nos dimos pateadas, pero es que este día nos dimos una pateada pero buena, o sea, nos dimos una pateada de esta que dice, madre mía, ¿sabes qué paseo nos dimos? Salimos de la parada de Pidans, pirámides en español, que es la que no es la que está aquí en España, sino la de Francia. Pues en esa parada de metro te bajas y está a unos 5 o 10 minutos el Louvre. Pasamos por dentro de los pasillos del Louvre sin entrar al museo y salimos a la famosa pirámide de cristal. Estuvimos paseando por la plaza del Palacio del Louvre, por ahí, y de ahí rápidamente fuimos a la zona que está el obelisco, el jardín de las Tullerías, toda esa zona que es espectacular, con esos jardines muy buen cuidados, esos mini lagos que tienen, esa zona de recreo, de esparcimiento. O sea que los temas de París y los jardines es que están muy buen cuidados y merece mucho la pena ir y visitarlos porque está muy buen cuidado. Entonces, a partir de ahí vimos un arco digamos tipo del Triunfo y tal, pero no es el arco de triunfo que todo el mundo conoce de las fotos del país. Entonces
ahí ya se veía al fondo del fondo del fondo el Arco del Triunfo, el que es enorme y descomunal. Entonces, seguimos lo que es todos los Campos Elíseos, que por el Paseo de los Campos Elíseos hay parte que es naturaleza, un montón de edificios, el Gran Café de París. Si me pongo a decir todos los edificios que vimos, o sea, es que no paro con el podcast, pero vimos un montón de edificios, un montón de cosas desde fuera, de camino ahí. Los Campos Elíseos hay una parte que es campo y luego hay otra parte que es con un montón también de tiendas, de tal, o sea, es prácticamente todo cuesta arriba. Y llegas a la zona del Arco del Triunfo, y en ese Arco del Triunfo, que por cierto no es accesible, no se ve, para llegar al Arco del Triunfo hay que pasar por unas escaleras. No entiendo por qué no han puesto un ascensor, pero bueno, no entiendo por qué, pero bueno. Pues una vez que llegamos a ese Arco del Triunfo, que es bonito, te haces unas fotos y tal, pero tampoco ya da para mucho, y eso ya nos dimos un paseo, pero bueno. Pues ahí, ya que estábamos por esa zona, miramos y dijimos, ¿a cuánto estamos de la Torre Eiffel? Que es lo bonito que tiene pasar por el país, desde que sales un poquito del Palacio del Louvre y la Jardín de las Tullerías, incluso desde Notre Dame, desde la zona de la isla de Notre Dame y esa zona. Pero eso está un poco más para atrás, pero desde esa zona ya ves la Torre Eiffel, y la Torre Eiffel es como el ojo de Sauron, ¿no? O sea, tú lo ves y te está ahí observando de todas las partes de la ciudad, y es una zona que dicen, madre mía, o sea, es como un punto de referencia. Yo creo que en Madrid o en otras ciudades de España, incluso del mundo, es muy difícil esos puntos de referencia tan grandes, porque el Coliseo, por ejemplo, en Roma, que también estuvimos hace poco, el Coliseo no se ve desde toda la ciudad, prácticamente desde muchas partes de la ciudad. La Basílica de San Pedro tampoco, aunque es enorme y tal, y se ve desde algunas partes de la ciudad, pero ese punto de referencia que es la Torre Eiffel, es que te sirve para orientarte. Entonces seguimos paseando hasta llegar a... Paseamos bastante, 15-20 minutos mínimo hasta llegar a la zona del río. Luego a la zona del río íbamos a cruzar por un puente, pero no era accesible, tuvimos que ir al siguiente. Y bueno, todo ese paseo lo disfrutamos. El Museo de Arte Moderno de París, que es espectacular, las esculturas por fuera, todas esas zonas. Que ya digo, pasear por París, todos los edificios históricos y zonas, es bastante... También os digo, ya que llegamos a esa zona, tener cuidado con vuestras carteras, tener cuidado. Y esto no se trata de... No, a ver si se acerca alguien así de una manera a otra. No, esto os pueden robar de todas las maneras posibles. Pero porque cerca de la Torre Eiffel, una vez que ya llegamos a este Museo de Arte Moderno, que es muy bonito de fuera, ya tiene unas vistas bastante bonitas antes de llegar al río Sena, cuando ya estás en la entrada de los puentes del río Sena, justo enfrente de la Torre Eiffel, pues ahí tener mucho cuidado, porque hay una zona de trileros, de gente con... ¿De dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues se ponen ahí, y yo lo vi, a ver, a mí robarme es difícil, os lo digo, es difícil intentar robarme, porque tampoco es que yo sea aquí el toro, ni el vaquilla, ni ninguno de estos, pero... Yo me he criado en Entrevías y he visto toda serie de cosas, entonces más o menos sé por dónde va el asunto. Entonces yo veía que había gente con lo de la bolita y veía gente con unas pintas determinadas y incluso algunos muy buen vestidos. O sea, hay gente, hombres y mujeres, que iban vestidos bastante bien y pueden dar el pego si no un poquito conoces de que son turistas. Entonces... Estaban ahí a los que observaban, que eso también en sí es un timo, pero a lo de la bolita, y los que estaban ahí observando, pues aprovechaban y les pegaban un tirón y les robaban la cartera o cualquier cosa. Entonces, para que veáis y tengáis cuidado. Entonces, crucéis el puente, que el puente ese es bastante grande, tienes una foto para hacerte con los aros olímpicos. Os recuerdo que en 2024 fueron los Juegos Olímpicos en París. Pues tienes una foto para hacerte ahí una foto, que había una cola que no veas. Y bueno, una vez que eso, llegas cerca de la Torre Eiffel tiene unas paredes de cristal enormes. Para acceder tienes que pasar unos controles de seguridad bastante grandes. O sea, tienes que pasar unos controles de hacer cola y tal. No hay que pagar, para entrar dentro de lo que es la Torre Eiffel del perímetro. Luego, si quieres subir a la Torre Eiffel, ahí sí tenéis que pagar, ¿vale? Nosotros no llegamos a subir porque es que tampoco, a ver, la Torre Eiffel está, es un... A ver, yo en mi experiencia,
desde dentro es una cosa enorme que te fascina y tal, pero a mí me causa más eso cuando la veo desde lejos. O sea, es como el típico monumento que cuando lo ves desde lejos es espectacular, muy bonito, pero cuando te acercas, pues bueno, me ha pasado parecido con, por ejemplo, la cruz del Valle de los Caídos, del Valle de Cuelgamuros, que tú la ves desde lejos y dices qué espectacular, qué bonita, qué tal y demás, por el paisaje y por todo, pero luego te acercas y dices, bueno, vale, ¿sabes? No te atrae tanto. Pues eso pasa parecido. Entonces estuvimos por ahí por dentro, paseando un poco, por esa zona de los campos de Marte y por esa zona de cerca de la Torre Eiffel. Todo esto pateando y andando bastante. Todo fue andando, nada sin transporte público, salvo cuando nos habíamos bajado cerca del Louvre. Y luego, una vez que ya estábamos por ahí, pues decidimos, pasamos por ese lado del Sena, luego pasamos al siguiente. Y estuvimos paseando, llegamos a la zona otra vez de los Campos Elíseos. Ahí nos comimos algo, que en otros podcasts también lo diré, pero que en un puesto de estos callejeros, el típico puesto de comida rápida o fast food, como lo quieras llamar, pues en ese puesto nos comimos algo que es muy típico de Francia, que son los crepes. Los crepes, mi mujer se comió uno de, creo que era de azúcar o de Nutella, y yo me comí el típico con chorizo, con queso, con el queso, tanto el queso físico como el queso que se gratina, y la verdad que estaba bastante rico. Me costó el mío, el de mi mujer, creo que costó unos 3 euros o así, o 4, y el mío un poco más caro, pero porque le ponían más cosas y estaba bastante rico. A ver, no es el crepe más rico que me comí en París, pero también fuimos a un par de sitios que ya os diré que estaban súper ricos los crepes, pero ahí el típico puesto callejero y también te tomas una botellita de agua, que pensábamos, esto es el timo de los crepes y va a ser va a estar muy fatal, pero comimos bastante bien, nos gustó y bueno, mereció bastante la pena. Luego fuimos andando hasta el metro de Madeleine, porque el de Châtelet o el de Pirámides ya vimos que iba a estar muy lejos, entonces fuimos andando hacia ahí y luego ya volvimos a Bercy, así que este día que pasamos en París, espectacular, muy bueno. Os hablaré de más sitios, más cosas, pero es que París es de estas ciudades que pasamos del domingo al jueves por la noche, porque nos fuimos el viernes, pero el viernes nos fuimos de madrugada, entonces no pudimos aprovechar nada. Estuvimos unos 5 días, 4 días, y se te queda corto, ¿eh? Con todo lo que tiene para visitar París, se te queda muy corto, pero bueno, es de estas ciudades que si vas para un día, yo no sé qué vas a ver en un día, el paseo que hicimos nosotros y poco más. Así que nos vemos en el siguiente podcast y adiós.